Todos suelen imaginar lo mismo, que el piloto de un caza embarcado muere en un duelo, bello, entre nubes, frente a un as japonés. Pero la historia del Hellcat tiene una paradoja que, sinceramente, pone la piel de gallina. El avión creado para destruir al Zero se perdía con más frecuencia fuera del combate. No en el torbellino de fuego de un ataque, sino allí donde en teoría debería ser más seguro, durante el entrenamiento, en vuelos de traslado, en los aterrizajes. Y hoy vamos a desmontar lo que realmente ocurrió, por qué el Hellcat se convirtió en un símbolo de victoria en el aire, y por qué a menudo su enemigo más peligroso no fue el Zero, sino la cubierta, el océano y el error humano bajo fatiga. El Pacífico es una guerra en la que la distancia no está en el mapa, sino en el pecho. Despegas y durante horas, debajo de ti no hay nada más que agua. Aquí no existe eso de irse a un aeródromo alternativo si un depósito recibe un impacto o el motor empieza a toser. Incluso la navegación es un riesgo en sí misma. Entre nubes y sobre una superficie lisa e interminable, es fácil perder la referencia. La brújula y el reloj pasan a valer más que cualquier discurso heroico. El clima añade su propia factura. La sal corroe el metal, la humedad lo atasca todo, los chubascos llegan de golpe, y hasta el aire parece más pesado, pegajoso, caliente, con olor a combustible. Y todo gira alrededor de una sola cosa, el portaaviones. El barco es tu casa, tu taller, tu aeródromo y tu hospital a la vez. Y ese aeródromo se mueve, se balancea, humea, y trabaja en un ritmo donde cada persona en la cubierta vive con la sensación de que en cualquier momento habrá otro despegue, otro aterrizaje, un incendio o una alarma. Y ahora, el enemigo. Al inicio de la guerra no era un japonés abstracto, era una idea concreta convertida en aluminio, el Mitsubishi A6M0. Y aquí viene un detalle nada obvio. En los primeros años, los estadounidenses no comprendieron de inmediato contra qué se enfrentaban. Antes de que Estados Unidos entrara en guerra, el Zero ya había combatido, pero muchos informes procedentes de China se descartaban como exageraciones. Y es el típico reflejo humano. Cuando una noticia no encaja en tu visión del mundo, lo más fácil es llamarla cuento. Y entonces llegó Pearl Harbor, y el cuento se convirtió de golpe en realidad. Los primeros meses de la guerra en el Pacífico fueron para los aliados una serie de descubrimientos desagradables. El Zero imponía el combate cerrado como si supiera de antemano hacia dónde ibas a girar. Era increíblemente maniobrable, ligero, vivo en los mandos, y eso rompía soluciones que antes parecían obvias. Antes del Hellcat, el mejor caza embarcado que tenía la Marina de Estados Unidos era el F-4F Wildcat. Era robusto, honesto, con carácter marino, pero el choque con el Zero dejó clara una cosa: ser resistente no equivale a ser suficiente. En una pelea cerrada, el Wildcat quedaba por detrás, sobre todo si intentaba jugar con las reglas japonesas. Y a los estadounidenses les tocó sobrevivir con táctica. Apareció la trenza de touch, una maniobra en pareja donde un avión actúa como cebo y el otro corta la trayectoria del perseguidor para atraparlo en la mira. Funcionaba, salvaba vidas. Pero la mera existencia de ese parche decía una verdad incómoda. Hacía falta un avión nuevo, y lo hacía falta con urgencia. Pero aquí está el problema. Un caza embarcado no puede ser simplemente el más rápido. Tiene que despegar y aterrizar en un barco, aguantar la sal, el mantenimiento áspero, las prisas, los golpes menores y, lo más importante, a pilotos novatos en los mandos. La guerra no puede esperar a que formes a 1000 ases. La guerra necesita miles de pilotos lo bastante buenos y necesita una máquina que perdone errores. Y ahí empieza la filosofía de ingeniería por la que el Hellcat a veces es subestimado por quienes aman las características puras. Grumman no diseñó el avión como un récord deportivo, sino como un arma de sistema. La idea principal suena casi cínica y práctica: que sea menos elegante, pero que devuelva al piloto a casa. Eso significa más supervivencia, más estabilidad, más facilidad de reparación, menos caprichos. El Hellcat no intentó vencer al Zero en su terreno. No pretendía ser el rey del giro lento. Se construyó para otra guerra, para la velocidad en picado, para la energía, para atacar desde una posición de fuerza, para ser una plataforma estable desde la que disparar con comodidad. Y hay un matiz que casi nunca se le cuenta al espectador.
El proyecto maduró bruscamente gracias a la experiencia de combate, literalmente en pleno conflicto. No fue lo diseñamos y lo sacamos, sino lo ajustamos a la realidad mientras todo seguía ardiendo. Y ahora, uno de los episodios más cinematográficos y al mismo tiempo realmente decisivos. Los estadounidenses capturaron un Cero relativamente intacto tras un accidente en las Islas Aleutianas, el famoso Cero de Acután, que después estudiaron y volaron en pruebas. Y lo que eso reveló no fue solo cómo era, sino cómo podía derrotarse. El Cero era magnífico a baja velocidad y en maniobra, pero tenía vulnerabilidades que podían convertirse en táctica. Por ejemplo, a velocidades altas los mandos se endurecían y el avión podía volverse de madera, perder esa magia cuando el combate pasaba a un régimen rápido. Además, tenía una protección débil y carecía de la filosofía, tan habitual para los estadounidenses, de depósitos autosellantes y blindaje del piloto. Los japoneses sacrificaban protección de forma consciente para ganar ligereza. Y ese compromiso daba victorias mientras el enemigo era más lento o más torpe. Pero en cuanto aparece un avión capaz de mantener velocidad, golpear y salir, la ligereza deja de ser una armadura. Ahí es donde el Hellcat se muestra tal como es. Su armamento, 6 ametralladoras pesadas, ofrece una seguridad simple y brutal, una ventana corta de ataque, una ráfaga corta, y el avión enemigo, ligero, puede arder o desintegrarse. Suena áspero, pero así se vivía. No era un duelo, era hice la pasada y apagué el objetivo. Y eso cambia la psicología del combate. Ya no necesitas girar hasta marearte intentando bordar una posición perfecta en la cola del enemigo. Te importa más ganar altura, velocidad y elegir el momento. Pero cada ventaja tiene su precio. Potencia, blindaje y resistencia significan masa. Y la masa significa que, si tú mismo te metes en un combate lento y cerrado, entras voluntariamente en el régimen donde el Cero sigue siendo peligroso. Por eso el Hellcat exigía disciplina. No jugar al juego del otro. No convertir el combate en una noria si puedes mantener velocidad, altura e iniciativa. Y esa es la clave de por qué al Hellcat a menudo lo llaman un avión para ganar, no para presumir. Gana cuando el piloto actúa con sangre fría. La protección fue una frontera real. Blindaje alrededor de la cabina, acristalamiento mejor protegido, depósitos autosellantes. Todo eso convertía un impacto de muerte instantánea en una posibilidad de volver. Y hay un detalle poco obvio. Para un piloto embarcado, la posibilidad de volver a menudo vale más que la posibilidad de derribar. Porque puedes ganar el combate y perder el aterrizaje. O al revés, puedes no ver al enemigo en absoluto y perder contra la cubierta. Por eso el Hellcat se apreciaba tanto. Aguantaba el castigo y le daba a una persona segundos para decidir, continuar, soltar carga, retirarse, amerizar, saltar. El motor y la energía daban lo principal, la capacidad de imponer condiciones. El Hellcat se diseñó para sentirse seguro en régimen rápido y en picado, y para ser honesto en los mandos, sin sorpresas al borde de la pérdida. Y esto es más importante de lo que parece. Esa honestidad es una de las cualidades clave en un avión embarcado. Los pilotos de portaaviones vuelan constantemente en regímenes donde un error de velocidad o de ángulo de ataque cuesta la vida. Y cuando el avión avisa de la pérdida, cuando es predecible, eso no es comodidad, es supervivencia. Y ahora, la cubierta, la parte más subestimada de toda esta historia. La aviación embarcada es estrés constante y matemática constante del riesgo. Vives en estrechez, duermes junto al metal que retumba, te despiertas con alarmas, sales a volar y luego regresas a un lugar donde no existe dar otra vuelta, como en un aeródromo normal. El aterrizaje en un portaaviones es una batalla aparte. Una franja corta de acero, cables de apontaje, viento, balanceo, salpicaduras, humo. Y todo eso a velocidad, con cansancio, a veces con mala visibilidad, a veces después del combate, cuando las manos ya tiemblan. Es aquí donde aparece esa estadística terrible que a menudo no encaja en los relatos heroicos. Una parte importante de las pérdidas de Hellcat se debió a causas de entrenamiento, traslados y motivos operacionales. Es decir, aviones y hombres morían donde podría no haber ningún enemigo cerca. ¿Por qué? Porque entrenar a un piloto embarcado es, en sí mismo, un trabajo mortal. Es un caza monoplaza,
No hay instructor detrás que pueda tomar los mandos. Aprendes a aterrizar en un barco en movimiento tú solo. Te equivocas y se acabó. Y hay un detalle que lo explica mucho. El Hellcat era un avión relativamente perdonador, pero no podía abolir la física. La cubierta es corta, hay que atrapar el cable con precisión. Demasiado alto, te pasas. Demasiado bajo, golpe y caída. Demasiado rápido, rebasas los cables o haces un aterrizaje brutal. Demasiado lento, pérdida justo encima de la cubierta. Y todo ello sobre fatiga, cuando el cerebro empieza a ahorrar atención. El segundo asesino no obvio son las operaciones nocturnas. La noche sobre el océano no es romance de estrellas. Es una oscuridad absoluta donde es fácil perder el horizonte. Aterrizar de noche en un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial, sin sistemas modernos, sin ayudas familiares, prácticamente a fe y con señales desde el barco, era psicológicamente aplastante. Muchos pilotos reconocían que la aproximación nocturna los presionaba más que el combate. Y es comprensible. El enemigo al menos es enemigo, pero la noche y el agua no tienen emociones. Y ahora, el debut real y lo que pasó en la práctica. Cuando los Hellcat empezaron a llegar en masa a las unidades, el aire cambió, no de un día para otro, pero de forma implacable. El avión les dio a los estadounidenses algo que les faltaba, la certeza de que enfrentarse al cero ya no era una condena, sino un problema con solución. Y aquí entran factores humanos que rara vez se relacionan con características técnicas. Estados Unidos podía acelerar el entrenamiento, introducir rotaciones, enseñar tácticas de combate en pareja y montar procedimientos de rescate en el mar. A menudo, detrás de los portaaviones se mantenían buques de salvamento para recoger a quienes amerizaban o saltaban. Eso no es romántico, es logística de vida. El lado japonés, en cambio, vivió otra dinámica. Cada vez quedaban menos pilotos experimentados, el entrenamiento se acortaba, la calidad caía. Y en ese punto, el Hellcat deja de ser solo un avión y se convierte en parte de una máquina de guerra. Amplifica el desgaste del enemigo, porque cuando una parte acumula experiencia y la otra la pierde, incluso una ventaja técnica moderada se convierte en avalancha. Pero hay una advertencia crucial. Pese a su dominio en el combate aéreo, ser piloto de Hellcat seguía siendo peligrosísimo. Y si miras la realidad de frente, ves lo que casi nunca aparece en los montajes de victorias. Una enorme parte del riesgo estaba en la vida normal: despegues, aterrizajes, sorpresas meteorológicas, fallos técnicos, vuelos de traslado sobre el océano, donde un error de navegación puede dejarte sin combustible sobre el agua. Por eso muchos pilotos temían no tanto al cero, sino a cosas secas: una avería del motor en el peor momento, niebla sobre la cubierta, un regreso nocturno, daño en el tren de aterrizaje. Porque el combate dura minutos, y el aterrizaje es el último minuto que decide si vivirás hasta mañana. La táctica del Hellcat se volvió rápidamente un manual: mantener altura y velocidad, atacar desde arriba, no enredarse, trabajar en pareja, retirarse en ascenso o romper distancia, repetir la pasada hasta que el enemigo cometa un error. La equivocación típica que mataba era la autoconfianza. Estoy en el mejor avión, ahora lo giro. Y de pronto estás en un viraje lento donde un aparato japonés ligero todavía puede zafarse y acabar en tu cola. Por eso la victoria del Hellcat fue la victoria de la disciplina. Era más fuerte cuando el piloto recordaba la regla: no hace falta ser un héroe, hace falta estar vivo. Luego aparece otra faceta poco obvia. El Hellcat no fue solo un caza aire-aire. Se utilizó activamente como avión de ataque, ametrallamientos, ataques contra buques, aeródromos y objetivos en tierra. Y ahí el riesgo sube de nuevo. Porque el ataque al suelo es bajar tú mismo al lugar donde te espera todo el infierno de la artillería antiaérea. Entras, mantienes la línea para acertar, y en ese momento eres lo más predecible posible. Incluso con blindaje es un trabajo aterrador. Y en cualquier guerra, hacer ataque al suelo es una forma aparte de valentía, y a menudo una estadística aparte. Hacia el final de la guerra aparece otro capítulo sombrío: los kamikaze. Los cazas se convierten en el escudo de la flota: interceptar, derribar, no dejar que lleguen a los buques. No se parece a un duelo en el cielo, se parece a intentar detener una catástrofe en vuelo, a veces en medio del caos, humo,
maniobras bruscas y sobrecarga. Y otra vez el Hellcat se valora por su pragmatismo. Se puede poner en el aire rápido, es estable, es robusto, y le da al piloto una oportunidad de sobrevivir en una situación donde cualquier error puede costarle la vida al barco. Y llegamos a lo principal. ¿Por qué se recuerda al Hellcat? No se le recuerda porque fuese el caza más hermoso ni el más top en cifras puras de toda la Segunda Guerra Mundial. Se le recuerda porque fue el mejor para la guerra tal como es. Combinó potencia de combate con supervivencia, sencillez con producción masiva y, lo más importante, encajó en la realidad de la cubierta y del océano. Se podía construir en grandes cantidades. Se podía reparar rápido. Con él se podía entrenar a un piloto de masas. Era lo bastante fuerte para destruir al enemigo y lo bastante resistente para devolver a los hombres. Y volvemos a la paradoja del comienzo. Sí, el Hellcat nació para destruir al Zero, pero la mayoría de las veces, el piloto del Hellcat no luchaba contra un caza japonés. Luchaba contra lo que no perdona jamás: el océano, la cubierta, el clima y la fatiga humana. Y si hay una conclusión que vale la pena sacar, es esta: las guerras no las ganan solo los héroes, ni solo los récords de velocidad. Las gana un sistema donde la técnica, la instrucción, la táctica y la industria se suman en una sola cosa, y le dan al piloto la oportunidad de volver a casa. Si queréis el próximo episodio sobre otro símbolo del Pacífico, por ejemplo, el Vought F-4U Corsair, el Zero visto desde los ojos de sus pilotos, o cómo operaban realmente las escuadrillas nocturnas embarcadas, dejad en comentarios sobre qué técnica queréis el siguiente análisis.